Veíamos hace poco imágenes de lo que había pasado en Lima, Perú, ayer, y de lo que ha estado pasando este último tiempo en el Congreso también de ese país, donde no se ha logrado llegar a acuerdo para adelantar las elecciones y de alguna manera entregar así alguna respuesta que permita disminuir las movilizaciones o bajar la crispación social que hay en el Perú. Para conversar de esto, tomamos contacto a esta hora con el ex comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ex embajador también y ex ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú, Francisco Guiguren. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo está? Muy buenos días, Lucía. Un gusto estar con usted y mi saludo también a la teleaudiencia. Muchas gracias por estar conectado a través de DNews con toda Latinoamérica para conocer su punto de vista sobre lo que está pasando en Perú y qué debe hacer la clase política para ayudar a disminuir la crisis social e institucional que vive ese país. Bien, uno vive hoy en día muchas preocupaciones, mucha frustración, sobre todo porque se plantean posibles soluciones inmediatas al problema, pero no en verdad soluciones más estructurales, ¿no? Empezando por lo primero que usted ha dicho, uno de los grandes déficits que existe en el Perú en los últimos años es la ausencia de una verdadera clase política, de partidos políticos organizados, estables, serios. Entonces hay un problema muy severo de falta de representatividad. Las personas, ya no es un tema de ahora hemos vivido y vivimos una etapa de estallido, de protesta, de frustración, pero esta crisis de inestabilidad política, de ingobernabilidad, tiene pues por lo menos 6 años, ¿no? Reflejada en que en un mandato presidencial hubo 5 presidentes. Claro. Hemos tenido en los últimos 6 años 3 congresos porque hubo disolución, innumerables pedidos de vacancia presidencial, 2 presidentes que renunciaron, otros 2 que fueron vacados, en fin, eso indica ingobernabilidad. Eso indica ingobernabilidad y no hay una clase política. Hay, digamos así, como la mayoría de grupos son vientres de alquiler que postulan en elecciones, que agrupan candidatos que luego en el Congreso abandonan ese grupo y forman otro. La población no se siente representada ni por el gobierno, ni por el parlamento, ni por una clase política. Entonces, yo creo que ese es parte del problema, un sistema que toca fondo, que la pandemia reveló muchas de las carencias e insuficiencias del modelo económico y luego la crisis política, un Congreso dominado mayormente por la oposición en los últimos años que obstruyó a los gobiernos y en el caso de este último gobierno, un gobierno que pudo haber llegado en un país muy fraccionado, que se polarizó más, muy incompetente, pero que a la vez enfrentó un obstruccionismo parlamentario, un Congreso de que lo único que buscaba era vacar al presidente y lo logró cuando menos esperaba, y un presidente que lo único que quería era sobrevivir. No han habido leyes, ni propuestas, ni acuerdos, en fin, es decir, una estructura política que caricaturiza la democracia. Y es muy, muy frustrante ello, porque hoy existe un importante reclamo popular y social de que la presidenta y el Congreso se tienen que ir, que deben acortar su mandato. La presidenta ya lo anunció, lo propuso al Congreso, pero el Congreso sigue deshojando margaritas. El Congreso sigue negociando sus intereses más puntuales y va a ser el último que se va a dar cuenta que no le queda otra que aprobar estas medidas, pero está tardando tanto que sigue eso generando el descontento en la calle y aumentando su falta de legitimidad, ¿no? O sea, la gente quiere que el Congreso diga ya, que fije fechas. Se anunció abril del 2024 y se sintió que era muy lejos. Es bueno recordarle a la teleaudiencia que el mandato del actual gobierno y del actual Congreso deberían vencer el 28 de julio del 2026. Claro. Claro, se planteó que fuera abril, ha habido una nueva propuesta para que se adelante a octubre o diciembre de este año y que incluso pudiera haber una transferencia de mandato al principio del próximo año, pero esto nos coloca una disyuntiva compleja, ¿no? Se requieren ciertas reformas constitucionales y legales en el sistema político, pero eso requiere un cierto tiempo. Pero la calle no resiste ese tiempo. Entonces, probablemente, acordar pronto elecciones, ir a un proceso electoral con lo que hay, que no es muy alentador, no hay mucho
renovación en la oferta política. Por eso digo, es una forma de resolver el problema ineludible. Hay que acortar los mandatos y señalar fecha, convocar elecciones, pero eso no va a resolver por el momento el problema político de crisis y falta de representatividad. Efectivamente, usted nos ha dicho muchas cosas importantes, que también forma parte de lo que uno ha escuchado de distintos análisis también políticos, ¿no es cierto?, que se vienen dando en el Perú hace mucho tiempo, como el problema de su sistema político, que lo que vemos, que hace que lo que veamos hoy no sea resultado solo de lo que terminó pasando con el expresidente Pedro Castillo tras su intento de golpe de Estado de cerrar el Congreso, sino que tiene que ver con algo que se viene arrastrando y que es una mezcla de una situación social y económica que vive el país y en paralelo con un gobierno y con un Congreso y una clase política que se ha dedicado a sus problemas mientras el país pensaba que podía avanzar por paralelo. Esto ya ha estallado y está en la misma clase política las posibilidades de resolverlo. El problema es que parece ser que esa clase política no está a la altura, según sus palabras, profesor. Entonces, ¿qué es lo que se puede esperar y cuáles serían las medidas, tanto a corto plazo, usted ya nos ha dicho una, efectivamente de llamar elecciones, como a mediano plazo, para avanzar en una transformación más de fondo? Mire, la experiencia de Chile con sus particularidades y diferencias de alguna manera también está en la cabeza de los sectores políticos peruanos, ¿no? El Perú vive una profunda polarización que llegó a su máxima expresión con el último proceso electoral, donde confrontaron finalmente Pedro Castillo, que era, digamos así, un desconocido, y una candidata ya gastada como Keiko Fujimori, la hija del dictador, que había postulado y postuló y ha perdido 3 elecciones. Pero se encontraron los extremos del país y con un gran fraccionamiento político. Ninguno de los dos candidatos superaba en la primera votación el 15%. Eso no había ocurrido nunca en nuestro país. Los dos juntos no hacían ni el 30%. Entonces, claro, el Congreso hiperfraccionado, ingobernabilidad, en ese escenario de polarización política, y yo le diría, hay sectores, era una de las propuestas del presidente Castillo, que fue un gobierno finalmente inepto, incompetente, aunque fue bastante hostigado también desde el principio. Una de sus propuestas era la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente no va a ser una solución, pero es un reclamo de algunos sectores de la sociedad, entre los cuales me ubico, porque se requiere un nuevo pacto político fundacional en el Perú. O sea, las fuerzas políticas de este tiempo, con todas sus carencias y debilidades, tienen que hacer un acuerdo político para los próximos 20 o 30 años. El modelo de la Carta del 93, en mi opinión, ya colapsó, ya se cumplió. Fue nacida en un contexto dictatorial. En el Perú no tenemos experiencia de constituciones elaboradas o aprobadas en democracia. Las últimas constituciones han sido aprobadas en dictaduras, para salir de dictaduras. Entonces, en ese contexto, claro, algunos dicen, miren lo que pasó en Chile, la Asamblea Constituyente es un salto al vacío, al final no se llegó a nada. Bueno, mire, nadie puede garantizar con este escenario político que un proceso constituyente dé una solución. Nunca va a ser la varita mágica, ¿no? Finalmente también la Constitución será producto del propio pueblo y su clase política, con todas sus virtudes y defectos. Pero se necesita un nuevo pacto político-social en el país y revisar algunas cosas que tenemos desde hace casi 200 años o 100 y pico de años de nuestro sistema político, que es muy sui generis en América Latina. El Perú es el más híbrido, aunque es un sistema sin duda presidencial como América Latina, tiene insertadas muchas instituciones parlamentarias que no hay, o que completas no hay en ningún otro país del continente. Tenemos interpelación, censura, voto de confianza, gabinete, presidente del Consejo de Ministros, disolución del Congreso. Y claro, eso fue pensado para dar un cierto equilibrio frente a los excesos del presidencialismo. El resultado ha sido que cuando el Congreso es dominado por una mayoría parlamentaria activa y hostil, bloquea por completo el sistema. Claro, no puede gobernar y no se puede dar respuesta a las peticiones de la ciudadanía. Y se vive en una coyuntura, como usted dice, del día a día, donde el escenario gubernamental y parlamentario camina muy de espaldas a las preocupaciones de la ciudadanía. ¿Profesor? Y los últimos en darse cuenta son esos actores políticos. Claro. Profesor, usted ha señalado, claro, el ejemplo chileno es bien interesante,
Porque uno puede poner sobre la mesa que fracasó la Asamblea Constituyente, pero la decisión de las fuerzas políticas de proteger primero en su momento efectivamente la estabilidad del país y del gobierno en un hiperpresidencialismo, dejar al presidente de lado, una actitud también que toma el presidente, el Congreso toma las riendas y decide avanzar en este camino constituyente, permite disminuir la presión social y las movilizaciones sociales. Estamos todavía en ese proceso, uno puede decir. El proceso constituyente, al menos el inicial, el que acordado, fracasó, pero el proceso de la conversación continúa y también hay un montón de otros ejemplos en el mundo de asambleas hechas con diseños distintos. Aquí también hay una buena responsabilidad del diseño y cuál sería el mejor diseño es parte de una conversación. Pero mi pregunta es, a su juicio, más allá de si es una asamblea constituyente o es otro mecanismo, ¿usted considera que hoy en el Perú entonces se atraviesa un momento constituyente? Muchos dicen que no. Yo personalmente creo que sí, con todas sus limitaciones políticas, por una razón. Creo que existen desde hace varios años demasiados elementos que indican una crisis, una inviabilidad del régimen político. Porque la economía camina por su lado, ¿ya? La economía camina por su lado esencialmente con el manejo de la iniciativa privada, con un altísimo porcentaje de informalidad. La nuestra es una economía demasiado informal, como el 80% de la economía es informal. Pero la economía camina por su lado, porque ese fue el modelo político que impuso el fujimorismo. En el plano político, yo creo que un proceso constituyente, además de poder servir como una válvula, que como usted bien dijo, pensando en el caso de Chile, recoge un cierto reclamo social y alivia tensiones, puede llevar a que en un espacio separado del Parlamento, porque el Parlamento vive el día a día político y legislativo, que pudiera, en un tiempo determinado, revisar con calma nuestro sistema político y buscar soluciones que no sean la coyuntura, que no sea lo que el Congreso quiere. Hoy los congresistas quieren pasar a la bicameralidad, que es necesaria, quieren que se elimine la prohibición de reelección parlamentaria porque quieren, obviamente, poder postular al nuevo Congreso, y son medidas necesarias. Pero el problema es que gozan de mucha impopularidad. Hubo un referéndum hace algunos años donde se rechazó masivamente el retorno a la bicameralidad y se impuso la prohibición de la reelección parlamentaria inmediata. Han sido medidas nefastas, porque la improvisación política, esto que no merece ser llamado clase política, en parte es culpa de eso, improvisación. Pero claro, expresaba el rechazo de la gente a lo que hay, ¿no? Lamentablemente no es una propuesta en positivo, es una reacción. Que es muy, muy importante, y la lección que nos deja este momento constituyente chileno, como otros, es lo importante del proceso deliberativo, de cómo se invita a la ciudadanía a participar de una conversación. Nosotros en esta última década, aquí en Chile, hablo porque estoy transmitiendo desde Chile, por eso digo nosotros, hemos pasado una década de conversación constituyente que por supuesto ha ido agudizando la crisis y la desconfianza en las instituciones. Cuando usted habla de un 80% de informalidad de trabajo, eso es también una institución. Y empieza el sistema en general a hacer hoyo por distintos lados. Pero hemos pasado procesos completamente opuestos, desde una participación ciudadana, el proceso de la presidenta Bachelet, que parte desde abajo, pero deja fuera a los partidos políticos hasta el día hasta que tenemos hoy, que es completamente dominado por los partidos políticos. Hay ejemplos en el mundo y es un buen momento, entonces, lo que usted dice, profesor, respecto de pensar y darse tiempo en el Perú para pensar en reformas al sistema político, avanzar en una conversación constituyente más de fondo, más completa, ¿no es cierto?, pero necesariamente dándole este espacio a la movilización a que se calme con, por ejemplo, la aprobación del adelanto de las elecciones. Es importante no tomar medidas, como usted señala, de un día para otro y que luego solo en referendos pretendan efectivamente contar con la aprobación ciudadana cuando esta sola quiere castigar. Una importante conversación la que hemos sostenido aquí con el profesor Francisco Eguiguren, exministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú, además comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Profesor, ¿alguna reflexión de cierre? Sí, mire, ustedes en Chile pues siempre han tenido una mayor capacidad para salidas institucionales y concertadas, ¿no? Lamentablemente en el Perú vivimos un momento de demasiada polarización, donde no hay muchos que desean escuchar, donde cualquier opinión que se da rápidamente se busca encasillar en alguna de las posturas enfrentadas. No existe o no se expresa políticamente, digamos así,
un centro democrático, progresista, plasmado políticamente en organizaciones, y por eso este proceso se hace tan difícil, ¿no? Yo sí creo, y soy de los pocos constitucionalistas, al menos de los que son llamados a opinar, que consideran que hay un momento constituyente, porque creo que el ideal sería que en los pueblos, en su evolución, razonablemente se decidiera cuándo ha llegado el momento de modernizar o de dar una nueva constitución. Pero eso no ocurre en ningún sitio. Los procesos y los momentos constituyentes suelen ser producto de una crisis, o de un estallido social, o de una derrota bélica, o de una catástrofe. O sea, los procesos constituyentes se generan o se aceleran en situaciones de crisis. Yo creo que en el Perú existe una crisis política. ¿Cómo convertir una crisis política en la posibilidad de una salida que dé estabilidad, gobernabilidad y un nuevo pacto social? Ese es un reto. Yo no sé si esto se puede resolver, y eso es lo frustrante, pero lo que hay ha demostrado que ya no funciona y que no sirve. Y hay que apostar al futuro con más esperanza que con convicción. Muchas gracias, profesor, por esta conversación con toda Latinoamérica a través de DNews sobre la crisis política y las posibilidades de avanzar efectivamente una reflexión más profunda sobre cómo avanzar a un nuevo trato. Que esté muy bien. Un gusto y un honor estar con usted, Lucía, y con su teleaudiencia. Muchas gracias, profesor.